Sabemos que existe una estrecha relación entre la nutrición y el sistema inmunitario, que cualquier deficiencia nutricional altera la inmunidad e incrementa la susceptibilidad a padecer infecciones. La nutrición se relaciona con el sistema inmune y a su vez con la infección, la inflamación y el daño tisular. Interactúa con el sistema nervioso y endocrino a través de neurotransmisores, hormonas y citoquinas. El rol de los nutrientes en los mecanismos inmunológicos es reciente y se sigue actualizando. Los nutrientes pueden actuar como mediadores de la respuesta inflamatoria, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados y vitamina D, fortaleciendo la barrera cutánea como la vitamina A, C y el zinc, en la producción de anticuerpos como la vitamina A, D, vitamina B6, B12 y ácido fólico, en la protección inmunitaria celular actuando sinérgicamente vitamina B6, B12, ácido fólico, hierro, cobre, zinc y selenio. Estudios epidemiológicos mostraron que la desnutrición en niños se asocia con retraso del crecimiento, aumento de la mortalidad, déficit importante de proteínas, vitaminas y minerales y atrofia del timo, con el consecuente impacto en la inmunidad. Hay factores que intervienen en la maduración del sistema inmune como la microbiota, primero en el ambiente microbiano materno-fetal y luego del nacimiento bajo la influencia de la exposición microbiana postnatal. Una reducción en la diversidad de la microbiota ambiental va a influir en la maduración incompleta o alterada del sistema inmune por falta de estímulos adecuados. La dieta en exceso de grasas y azúcares produce cambios en la microbiota intestinal y el sedentarismo, la alteración del sueño, estrés, producen una respuesta inflamatoria crónica, cambios en la microbiota intestinal con riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, un nivel adecuado de nutrientes y una buena disponibilidad va a permitir que se puedan sintetizar moléculas durante la respuesta inmune, por ejemplo, aminoácidos para la síntesis de proteínas de fase aguda, para la división y proliferación celular, que también los nutrientes puedan actuar favorablemente en el mantenimiento de la homeostasis inmunológica y al retorno al equilibrio después de las respuestas disparadas por las células inmunocompetentes, que sería la reacción inflamatoria, que haya una buena comunicación bidireccional entre el sistema nervioso y endocrino a través de las neurotransmisiones y hormonas y que se lleve a cabo el fenómeno de tolerancia hacia lo propio. Se encuentran marcadores inmunológicos para evaluar el estado nutricional que también se utilizaron para evaluar los déficits de nutrientes. Por ejemplo, la medición ecográfica del timo, que de esta manera se infiere que hay atrofia del timo que provoca la no diferenciación y maduración de los timocitos, el recuento de leucocitos y de linfocitos, donde se puede inferir también la desnutrición, el grado de desnutrición. Cuando se encuentra entre 1200 a 2000 hablamos de desnutrición leve, entre 800 a 1200 de nutrición moderada y menor de 800 de nutrición grave. También proteínas de inflamación, como por ejemplo la disminución de albúmina, transferrina y la proteína C reactiva, aumento de la proteína C reactiva, test cutáneos de hipersensibilidad, el test de hipersensibilidad retardada, que mide la función de la inmunidad celular y está disminuida en las infecciones, por ejemplo tuberculosis, sarampión, gripe y en la desnutrición. La malnutrición abarca dos grupos grandes de afecciones. Un grupo, la desnutrición, que comprende al retraso de crecimiento, la emación, la insuficiencia ponderal y las carencias o insuficiencias de micronutrientes. Y por otro lado, el sobrepeso, la obesidad y la enfermedad crónica no transmisible. Ambos grupos afectan el estado inmunológico por distintos mecanismos. La malnutrición es la principal causa de problemas de salud a nivel global. Se asocia con la pobreza y con las enfermedades crónicas no transmisibles. Representa uno de los mayores problemas de salud en los países en vías de desarrollo y desarrollados. Uno de los principales factores de riesgo para la malnutrición son el estilo de vida no saludable, como la dieta alta en azúcares y grasas saturadas, exceso de alcohol, tabaco, sedentarismo. La malnutrición con desnutrición, sobrepeso y o obesidad pueden coexistir en una misma persona, familia o comunidad. Por ejemplo, un individuo con obesidad que presente además deficiencia de micronutrientes,
o una familia con integrantes que presenten obesidad y otros desnutrición, o una comunidad desigual en cuanto a la disponibilidad y asequibilidad de alimentos puede verse muchas veces desigual en la población y presentar desnutrición, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo se encuentra Argentina en este sentido? El consumo de azúcar y de sodio duplica el consumo máximo recomendado. El de frutas y verduras es muy bajo. El de bebidas azucaradas es el más alto del mundo. Y la inactividad física y el sedentarismo está aumentando. El sobrepeso y la obesidad representan un grave problema de salud pública en el país, que hoy constituye la forma más prevalente de malnutrición. Bueno, en esta diapo podemos ver los marcadores inmunológicos que se encuentran en la malnutrición, donde la disminución de linfocitos, el test de hipersensibilidad retardada disminuida y la disbiosis son quizás los que más fácilmente podemos determinar, y sabemos que esto puede causar mayor morbimortalidad de causa nutricional en las infecciones. ¿Cuál es el rol de los nutrientes en la inmunidad? Si observamos el gráfico de las guías alimentarias, vemos que los hidratos de carbono, además de aportar energía, que es fundamental para la respuesta inmune celular, es importante resaltar que todas las inmunoglobulinas y muchos factores de complemento se encuentran glicosilados, es decir, están unidos a carbohidratos y permiten así una mejor señalización. Los lípidos no solo proveen energía, sino que intervienen en la fluidez de la membrana celular. Los ácidos grasos poliinsaturados en la modulación de la respuesta inflamatoria y también como regulador del factor nuclear Kb que se expresa en los linfocitos T y B. El DHA también actúa con acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Las proteínas, la deficiencia en el aporte proteico se asoció con disminución del timo, alteración de la producción de inmunoglobulinas y linfocitos, test de hipersensibilidad retardada disminuida y una relación CD4-CD8 alterada. Vitaminas y minerales que actúan como cofactores en muchas vías metabólicas, son inmunomoduladoras y en la división y proliferación celular, pero también hay que tener en cuenta que un exceso en su administración, cuando se realiza una suplementación, puede ocasionar efectos adversos en el sistema inmunitario. La vitamina D, que además de encontrarse en alimentos fortificados como lácteos, pescados grasos, requiere de los rayos solares para su síntesis en la piel. Y la deficiencia no solo va a afectar al metabolismo fosfocálcico y al hueso, sino también a la inmunidad. Fibra y prebióticos. La fibra se encuentra en forma natural en vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres y semillas y van a contribuir a la diversidad de la microbiota intestinal cumpliendo una función de prebióticos. Los probióticos, microorganismos vivos que confieren al organismo una acción benéfica, se encuentran por ejemplo en el yogur, en el kefir, y también tienen una acción sobre la microbiota intestinal. En esta tabla vemos el rol de los inmunonutrientes, su deficiencia, estigmas de deficiencias y dónde se encuentra en forma natural, según el grupo de alimentos. Hay que tener en cuenta que también pueden presentarse deficiencias en situaciones de mala absorción de nutrientes o fármacos que interfieren con su absorción o eliminación o a un mayor requerimiento y no solamente por la falta de ingesta. La vitamina A actúa en la inmunidad innata, fortaleciendo la barrera epitelial, y en la inmunidad adaptativa, sinérgicamente con otras vitaminas y minerales, en la inmunidad mediada por células y en la producción de anticuerpos. Su deficiencia trae mayor susceptibilidad a infecciones por alteraciones de la barrera epitelial, también disminución del timo y del vaso. Como estigma podemos encontrar aumento de la susceptibilidad de infecciones respiratorias, diarrea, sarampión grave, ceguera nocturna, xerostalmía, manchas de Bitot, queratomalacia, hiperkeratosis y cerosis. Todas afectaciones estas últimas, ya que afecta tanto el ojo como la piel. En los grupos de alimentos que podemos encontrarlos en forma de carotenos en frutas y vegetales, en forma de vitamina A adicionada a la leche, el yogur y al queso, y en forma natural en carnes, hígado y pescados grasos. Es una vitamina liposoluble. La vitamina D es un modulador del sistema inmune, actúa en la inmunidad innata y celular, aumenta la diferenciación de monocitos a macrófagos,
Su deficiencia predispone a infecciones respiratorias y enfermedades autoinmunes. Puede promover y aumentar la agresividad del virus de la gripe. Dentro de los estigmas tenemos la osteomalacia en adultos, el raquitismo en niños y también otras como el rosario raquítico, las piernas incurvadas. Su mayor fuente son los rayos ultravioletas del sol. Se encuentra preformado en los pescados grasos y adicionados en alimentos como el yogur, la leche y los quesos. Es una vitamina liposoluble. La vitamina E es un potente antioxidante, previene la peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular y aumenta la actividad de la vitamina A evitando su oxidación. Su deficiencia en la inmunidad produce alteración de la inmunidad celular, humoral y la función fagocítica. Está disminuida en la edad adulta avanzada y la suplementación mejora la función inmunitaria en este grupo etario. Se encuentra naturalmente en el aceite, en el germen de trigo, frutos secos y semillas. La vitamina C es un antioxidante que protege de la acción de las especies reactivas de oxígeno generadas durante la respuesta inflamatoria. Regenera otros antioxidantes como la vitamina E y estimula las funciones leucocitarias. Mejora la barrera epitelial y promueve la síntesis de colágeno. Reduce el tiempo del resfriado común y la neumonía en deportistas de alta intensidad y en personas que habitan espacios cerrados. Su deficiencia afecta a la inmunidad a través de la mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias. Como estigmas tenemos que, dado que hay una disminución del colágeno, gingivitis, escorbuto, petequias perifoliculares y hematomas. Se encuentra en frutas y vegetales frescos y sin cocción o cocidos con poca agua y consumidos rápidamente. Es una vitamina hidrosoluble. La vitamina B6, piridoxina, participa en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas junto con la vitamina B12 y el ácido fólico. Su deficiencia produce disminución de la actividad de las natural killer, disminución de la respuesta a anticuerpos y citoquinas proinflamatorias. Como estigmas tenemos las glositis y estomatitis. Se encuentra naturalmente en la levadura, el germen de trigo, carnes e hígado, cereales de grano entero, legumbres, papas, banana y avena. La vitamina B12, junto con la vitamina B6 y el ácido fólico, también actúan en la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas y además hidratos de carbono, lípidos. Es un inmunomodulador, especialmente en las células citotóxicas. Su deficiencia da supresión de la respuesta del natural killer, menor fagocitosis de neutrófilo y alteración en el cociente CD4-CD8. Dentro de los estigmas tenemos la deficiencia, anemia megaloblástica, glositis atrófica, leúngada papilada, además alteraciones neurológicas severas en recién nacidos de madres con déficit de B12 y veganos. Se encuentra en alimentos de origen animal, carnes y huevos y en alimentos fortificados. El ácido fólico, junto con la B6 y la B12, también actúa en la síntesis de ácidos nucleicos, actúa en la inmunidad innata, en las células natural killer. Su deficiencia da afectación de la inmunidad celular, disminución de los linfocitos y actividad citotóxica, atrofia de órganos linfoides, y como estigma podemos encontrar glositis, palidez en piel y espina bífida. Se encuentra naturalmente en el hígado vacuno, legumbres, vegetales de hojas verdes, levaduras de cerveza y germen de trigo. El hierro participa en el crecimiento y desarrollo celular, es componente de varias enzimas críticas en la regulación y producción de citoquinas, es necesaria para la respuesta de las células T, síntesis de ADN y especies reactivas de oxígeno. Participa también en la acción bactericida mediada por neutrófilos. Su deficiencia afecta a la inmunidad innata, inmunidad celular, pero no afecta a los linfocitos B y producción de anticuerpos. En la deficiencia encontramos mayor morbilidad a las infecciones y como estigma tenemos anemias, coiloniquia y palidez de piel. Se encuentra en forma de hierro hemínico en carnes y huevos y no hemínico en legumbres, cereales y vegetales de hojas verdes, donde se puede mejorar su absorción con vitamina C. El cobre es un antioxidante, su deficiencia altera la inmunidad innata y adquirida y como estigma tenemos la leucopenia y la anemia.
Se observa en malnutrición calórico-proteica y en la nutrición parenteral total. El zinc es un antioxidante, actúa en la inmunidad innata, celular y humoral. Su deficiencia afecta las funciones de barrera de la piel y en la regulación génica de linfocitos, atrofia linfoide, y como estigma tenemos las dermatitis en zonas acrales y periorificiales y la diarrea. Se encuentra en carnes y lácteos. El selenio es un antioxidante, regula la síntesis de ADN, actúa en la inmunidad innata y adquirida. Su deficiencia y la desnutrición hace que los virus muten a formas más virulentas. Se observó en pacientes con HIV, está ampliamente distribuido y depende mucho de la composición del suelo. Los nucleótidos son esenciales en el recién nacido. Se obtienen de la leche materna y de leches fortificadas. Estimulan la maduración de linfocitos intestinales y actúan en la maduración y crecimiento de linfocitos B. Se encuentra en forma natural en vegetales y carnes. La glutamina es un aminoácido esencial solo en situaciones de estrés. Es sustrato para la síntesis de linfocitos, enterocitos y nucleótidos. Su aporte disminuye la morbilidad por infecciones en pancreatitis, neumonías, infecciones urinarias, trasplante de médula ósea y recién nacido pretérmino. Los aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina y isoleucina, su deficiencia produce aumento de infecciones, disminución de la síntesis de anticuerpo y complemento. Se encuentran naturalmente en grupos de carne, lácteos, legumbres y cereales. Dentro de los lípidos tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, ácido linoleico omega 6 y el ácido alfa-linolénico omega 3, que son ácidos grasos esenciales. Dan fluidez a la membrana celular y mejor señalización que los ácidos grasos saturados. Además, son precursores de mediadores proinflamatorios derivados del omega 6, del ácido linoleico, que son el ácido araquidónico y la prostaglandina E2, y con acción antiinflamatoria e inmunosupresora derivados del omega 3, el ácido alfa-linolénico, que son el DHA, docosahexanoico, y el EPA, eicosapentanoico. La alteración de la relación omega 6-omega 3 predispone a infecciones, alteración de la respuesta inflamatoria y lipoperoxidación. Como estigma se puede encontrar alteraciones de la visión y desarrollo cognitivo. Los omega 3 se encuentran en el aceite de pescado, en los pescados grasos azules, en forma de DHA y EPA, y en forma de ácido alfa-linolénico en el aceite de canola y lino, en la nuez pecan, en las almendras, pistachos, avellanas, chía y lino. Los omega 6 se encuentran en el aceite de girasol, de soja, maíz, canola, uva, oliva, germen de trigo, sésamo y almendras. Entonces, los inmunonutrientes pueden actuar a nivel de la barrera epitelial como la vitamina A, E, C y el zinc. En la producción de anticuerpos, la vitamina A, E, D, B6, B12, ácido fólico, zinc, cobre, selenio. En la protección celular inmunitaria, actuando sinérgicamente la vitamina A, B6, B12, ácido fólico, hierro, cobre, zinc, selenio, ácidos grasos poliinsaturados. Y en otros que no son necesarios, solo en situaciones especiales como los nucleótidos, glutamina, aminoácidos de cadena ramificada o BCAA. Bueno, ahora vamos a ver dos nutrientes que actúan en la inmunidad a través del estímulo de la microbiota intestinal, que son los prebióticos, que son ingredientes alimentarios o partes de él, pero no son digeribles, que tienen un efecto benéfico porque estimulan el crecimiento de algún microorganismo del colon. En cambio, los probióticos son microorganismos vivos que se administran en una determinada cantidad para conferir beneficios en la salud del consumidor. Bueno, entonces si hablamos de prebióticos, hablamos de la fibra alimentaria en forma de fructooligosacáridos, inulina y oligodofructosa, que se encuentra en forma natural en muchos vegetales, frutas y cereales integrales. Y cuando hablamos de probióticos, hablamos de microorganismos vivos, que además no deben ser patógenos ni de presentar toxicidad, que tienen que estar activos durante todo su tránsito intestinal,
que deben presentar una buena adherencia al epitelio intestinal y que además deben estar una buena cantidad en los procesos de almacenamiento y elaboración. Los prebióticos sirven de sustrato para los probióticos y estos cumplen funciones beneficiosas en el organismo como refuerzo de la barrera intestinal, compiten con nutrientes de microorganismos patógenos y los desplazan, aumenta la producción de inmunoglobulina A e intervienen en la maduración y regulación de la respuesta inmune, y los posbióticos son los productos obtenidos de esta interacción, como son los ácidos grasos de cadena corta, proteínas, lipopolisacáridos, y los grupos de niños y adultos mayores pueden beneficiarse con este aporte. Bueno, entonces el rol de la microbiota intestinal en el sistema inmune consiste en mantener una homeostasis con la mucosa intestinal contra los antígenos de la luz intestinal, de tener un efecto barrera contra los antígenos y los microorganismos patógenos, compitiendo también por los nutrientes de los microorganismos patógenos. Es importante también en la maduración y actividad del sistema inmune para regular los mecanismos de tolerancia oral a través de las células reguladoras, y utiliza la fibra alimentaria para la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, de los cuales el ácido graso butírico es utilizado como energía para el colonocito. El sistema inmune fetal interacciona y está influenciado por el sistema inmune materno. La placenta va a actuar como una barrera física entre ambos, pero hay muchas hormonas, citoquinas y bacterias y productos del intestino materno, como ácidos grasos de cadena corta y lipopolisacáridos de bacterias, que son transportadas al medio intrauterino y que van a impactar sobre el sistema inmune fetal. Antes se pensaba que los fetos estaban libres de gérmenes, pero se encontró ADN microbiano en el líquido amniótico, en la placenta, en las membranas fetales, en sangre del cordón umbilical y en el meconio. Esto sugiere que se transfieren de la madre al feto, proporcionándole una microbiota inicial y el primer estímulo para el desarrollo del sistema inmunológico. También, durante los últimos meses de gestación, se produce un pasaje de la microbiota materna a la glándula mamaria, que también va a impactar en la lactancia materna. Durante el parto, los recién nacidos son inoculados con microorganismos maternos y ambientales. El tipo va a depender en gran medida del modo de nacimiento y de la edad gestacional. El desarrollo microbiano intestinal en el período neonatal está influenciado por varios factores de la vida temprana y alcanza su maduración alrededor de los 3 años de edad. La mayor exposición bacteriana ocurre en el momento del parto, cuando el neonato entra en contacto con la microbiota materna y el entorno. Si el parto es vaginal, predomina Prevotella y Lactobacillus y de los géneros bacteroides. Muchos estudios reportaron que se encuentran disminuidos los bacteroides en los recién nacidos por cesárea. En estos casos predominan enterobacterias, Staphylococcus y también Clostridium difficile. El tipo de lactancia, si es materna, predomina Bifidobacterium, y si es lactancia artificial, Enterobacterias. La alteración de la microbiota intestinal ocasionada por el parto por cesárea podría explicar en parte el padecer en el futuro enfermedades alérgicas, celiaquía, obesidad, diabetes tipo 1, entre otras. Si es lactancia materna, va a favorecer el crecimiento de bifidobacterias, que junto con las bacterias acidolácticas van a constituir la base para el desarrollo de la microbiota. La leche materna además contiene oligosacáridos que van a favorecer la colonización y el crecimiento de esta microbiota. Durante la infancia, el proceso de colonización es favorecido al crecimiento de bifidobacterias y bacteroides. Luego, según cómo se interactúe con el ambiente, si es en un ambiente rural o de ciudad, si hay exposición a antibióticos, va a contribuir al desarrollo de una microbiota con mayor o menor riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas y enfermedades crónicas no transmisibles. El modelado temprano de la microbiota por parte de los primeros microorganismos colonizadores tiene un rol clave en el desarrollo sucesivo de ese ecosistema.
Tal proceso impactará en la composición y actividad de la microbiota a largo plazo, con consecuencias sobre la salud en etapas tempranas y tardías. La microbiota intestinal se desarrolla y prolifera de modo dependiente de las características genéticas del hospedador, así como de su dieta y de la localización geográfica. Considerando la importancia de la microbiota para los sistemas inmunes, metabólico y neurológico, es importante entender los determinantes de la dinámica y manejo de este desarrollo, especialmente durante los primeros 1000 días, pero también en etapas posteriores. Bueno, ¿cómo se relaciona entonces la obesidad en la inmunidad y el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles? Porque, bueno, la obesidad se la considera como que es un estado de inflamación crónica de bajo grado por el aumento de las citoquinas proinflamatorias que se producen a medida que aumenta el índice de masa corporal o el porcentaje de grasa corporal, ya que aumentan también el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, proteínas de fase aguda, PCR, proteínas del complemento. Esta grasa visceral entonces también se asocia con la insulinoresistencia y la arteriosclerosis, y entonces de esta manera la inflamación sería el nexo entre la obesidad y las alteraciones metabólicas y cardiovasculares que produce. Entonces, la grasa visceral, que es la que se acumula alrededor de los órganos internos, en particular en la cavidad abdominal, es la que se considera más perjudicial mucho más que la subcutánea, porque secreta proteínas como las adipoquinas, la bifastina, que aumenta con la obesidad y participa en la patogénesis y en la presentación de diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial y arteriosclerosis. En contraposición, la aumentina es otra adipoquina que también es secretada por el tejido visceral, pero en este caso tiene una acción protectora cardiovascular con respecto a la obesidad y a la diabetes tipo 2. También en el tejido adiposo se pueden encontrar leucocitos como macrófagos, linfocitos T, neutrófilos, mastocitos, siendo los macrófagos y los linfocitos los más abundantes e importantes. Los preadipocitos y los adipocitos van a diferenciarse también en macrófagos y tienen receptores también para el reconocimiento de antígenos. Estas células son las responsables de la secreción de las proteínas inflamatorias, van a regular la secreción de las citoquinas, por ejemplo la leptina, que se eleva en una situación de inflamación y va a contribuir al desarrollo de la inflamación crónica. ¿Cómo afecta la obesidad y la alimentación no saludable? Esto es debido a que en la obesidad aumenta tanto el número como el tamaño del adipocito. Esto va a llevar a una falta de la vascularización, la consecuente hipoxia, y va a generar estrés oxidativo y la aparición de la inflamación crónica por el aumento también de las citoquinas proinflamatorias y las adipoquinas. Una buena función inmunitaria depende de un buen estado nutricional y de buenos hábitos, desde la gestación a la vida adulta. En cambio, en la malnutrición, en la vejez, malos hábitos y condiciones ambientales adversas van a deprimir por distintos mecanismos la función inmunitaria. Son múltiples los factores que determinan si un individuo enfermará o no. Sin embargo, el sistema inmunitario continúa siendo la primera línea de defensa contra todos los patógenos externos y otros factores nocivos. El sistema inmunitario también requiere de un aporte adecuado de energía, macro y micronutrientes en todas las etapas de la vida y actúan como cofactores y en el desarrollo, mantenimiento y expresión de la respuesta inmune. Un estilo de vida saludable y microbioma diverso favorece un adecuado estado inmunológico. Hay evidencias que un buen estado nutricional permite sostener, modular las funciones inmunitarias y mejorar el estado de defensa del organismo.